Buen día a todos, basados en la norma IEC 60947, apartado 1 y 4, recuerden que habla prácticamente de que nosotros, para un motor que pueda estar en función, debe cumplir 4 puntos importantes, como es el seccionamiento, en este caso son las cuchillas con este fusible, una protección contra cortocircuito, que en este caso lo hacen los fusibles, un sistema de conmutación, que en el caso en particular lo hace el contactor, y una contraprotección contra sobrecarga, en el caso lo hacen los relevadores térmicos. En general son los elementos muy necesarios que ocupa un motor para que pueda funcionar y pueda protegerse de forma adecuada. Aquí están, por ejemplo, el seccionador o la protección de fusibles, el contactor en esta imagen, el relevador térmico y el motor. Para que puedas nosotros controlar o automatizar de forma manual, semiautomática, automática, un motor, se ocupa forzosamente un contactor, el cual nos va a servir como la parte de mando o el circuito de control que va a ser la lógica para que nosotros lo podamos controlar a ese motor. Bueno, vamos a ver en particular estas partes importantes. Como ustedes saben, este es el diagrama de fuerza o el circuito de fuerza. Una donde tenemos un guardamotor. Los guardamotores son protecciones ante un cortocircuito, ante una sobrecarga, y en particular son específicamente usados para controlar un motor y protegerlos. Hay otra forma que se puede ser la protección contra cortocircuito, como lo manejábamos en el diagrama anterior, que son por fusibles, después contra sobrecarga en relevador térmico. Y en el caso particular hay otros dispositivos que son como por ejemplo los magnetotérmicos, los relevadores de interruptores termomagnéticos, los cuales pueden controlar o pueden proteger ante un cortocircuito y una sobrecarga. Obviamente también necesita un relevador de sobrecarga este motor, y de esa forma nosotros cumplimos la norma IEC 60947. ¿A qué se refiere con esto? Específicamente se refiere a que si por ejemplo nosotros tuviéramos como en la imagen un motor directamente conectado a las líneas, prácticamente nunca podríamos parar ese motor. Ocupamos forzosamente la norma, como nos dice la norma, un seccionador, algo que pueda interrumpir o abrir ese circuito, o bien a la vez también protegerlo ante un cortocircuito. En este caso serían unos fusibles. Ese protegería ante un cortocircuito y sirve como seccionador, ¿no? Por otro lado tenemos un guardamotor, que son elementos de protección ante sobrecarga y ante un cortocircuito, y que son específicamente por los motores. Aquí lo podemos controlar este motor únicamente con un guardamotor. Ya estaríamos protegiendo, seccionando, y nada más nos faltaría un contactor. Y específicamente ya con este contactor ya nosotros tendríamos un sistema de potencia o fuerza completo, y de esa forma yo podría controlar el motor. Pero en este caso el contactor, como es un sistema de conmutación que ocupa otros elementos para poder controlar un motor, es necesario agregarle algunos elementos como botones, interruptores, sensores, y de esa forma ya automatizaríamos el motor. Por otro lado, si tuviéramos unas cuchillas o fusibles cuchillas, prácticamente nosotros ya tendríamos una protección ante un cortocircuito, un relevador de sobrecorriente o sobrecarga. Y finalmente, si nosotros tuviéramos por el otro lado un interruptor termomagnético, prácticamente nosotros estaríamos protegiendo ese motor ante una sobrecarga o un cortocircuito. A su vez, ante un relevador de sobrecarga ya tuviéramos seccionado. Aquí no podemos controlar o no podemos todavía automatizar o arrancar el motor, porque tiene un contactor. Ocupa de un interruptor o un elemento de mando para cerrar estos dispositivos, y que yo ya de esa forma pueda controlar los motores, como lo estamos viendo en la imagen, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a ver ahora estos casos de la norma IEC 609047, apartado 1 y 4, donde tenemos los sistemas de fuerza con sus diferentes elementos. Al final de cuentas, el objetivo es proteger a los motores ante un cortocircuito, ante una sobrecarga, y tener un sistema de conmutación para hacer un control del buen funcionamiento del motor y automatizarlo de esa forma. Bueno, continuamos. Específicamente, si nosotros tenemos un diagrama de fuerza, que es conocido también como diagrama de potencia o circuito de potencia, donde nosotros conectamos, por ejemplo, en el primer caso, un guardamotor, que es este símbolo que tiene estos elementos donde estas figuritas como en forma de rectángulos
significan que son la protección ante sobrecarga, y estos triangulitos como un igual y un mayor son prácticamente las protecciones ante el cortocircuito. Este sería un guardamotor. Este símbolo es de un contactor que se simboliza como KM1, un contactor como Q2, por ejemplo, y el motor específicamente. Si nosotros conocemos un guardamotor, es este que tenemos aquí en la imagen, donde específicamente también nos menciona que está numerado como tal como está en la imagen: 1, 3 y 5, y como está aquí, 1, 3 y 5. El 2, 4 y 6 serían estos de acá abajo, 2, 4 y 6, que prácticamente es la enumeración que nosotros representamos a un guardamotor que sirve específicamente para la protección de los motores, seguido de un contactor. El contactor está enumerado igual, de la misma forma, como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y lo podemos visualizar: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Posteriormente sigue el motor. Bueno, para poder hacer esta conexión necesitamos la alimentación, que son 3 líneas: la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Posteriormente, estas líneas van conectados al guardamotor, que es el que va a proteger ante una sobrecarga y ante un cortocircuito. Y después va de 2 a 1, de 4 a 3 y de 6 a 5 hacia el contactor. Es decir, de 2 a 1 del contactor, de 4 a 3 del contactor, y así sucesivamente. Entonces hacemos la conexión. La primera es de 2 a 1, tal como lo estamos viendo aquí, de 2 a 1. Después sigue de 4 a 3. Hacemos la conexión de 4 a 3. De 4 a 3, y posteriormente sigue de 6 a 5, que tal como está aquí, de 6 a 5. Entonces de esa forma ya conecté o ya protegí, voy a proteger ante un sobrecorriente, ante una sobrecarga y ante un cortocircuito al motor. De ahí posteriormente sigue ya directamente la conexión a los motores. Entonces ahí ya conectaría el motor. Tal como yo les mencioné hace un momento, los guardamotores específicamente están diseñados para proteger a los motores. Esa es su función de ese elemento, ¿sale? Otro ejemplo de un diagrama de potencia, un circuito de fuerza, sería esto: cuando yo no tengo un guardamotor, sino que tengo un interruptor termomagnético que tiene otras características, bueno, que son las mismas características de proteger ante un cortocircuito, sobrecarga, y se le agregaría nada más la protección del relevador de sobrecarga, ¿sí? Entonces, primero que nada, yo tendría que conectar ya directamente, este sería el interruptor termomagnético, directamente lo tendría que conectar hacia lo que es el contactor y después hacia el relevador de sobrecarga, que va introducido o va conectado hacia lo que es el contactor, ¿sale? Entonces conectamos la línea 1, la línea 2, la línea 3, y posteriormente esas conexiones, tal como lo expliqué en el ejemplo anterior, pues van conectados directamente hacia el contactor. De ahí van al relevador térmico, el relevador de sobrecarga, van conectados al motor, ¿sale? Entonces de esa forma yo ya tendría otro elemento, el elemento de protección ante cortocircuito y sobrecarga, el contactor y el relevador de sobrecarga, ¿no? Prácticamente, ¿sale? En este sistema de fuerza. Ahora, si yo tuviera unos fusibles como protección ante un cortocircuito o de cuchillas, pues prácticamente sería ¿sí? Sería un interruptor de cuchilla con fusibles y el contactor y posteriormente el relevador de sobrecarga. Y de esa forma yo ya controlaría mi motor. ¿Cómo puedo o qué pasa para que yo pueda controlar esto? Necesito de alguna manera controlar a través de la bobina A1 y A2 el contactor, para que yo de esa forma yo pueda a través de la bobina controlar los contactos internos, que son unos platinos que tiene este contactor, de abrirlos o cerrarlos. Cuando yo energice, si hay contactos abiertos se van a cerrar, y si hay contactos cerrados se van a abrir. Entonces, al energizar, pues lo puedo hacer con un botón. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver el ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi sistema de fuerza, donde tengo yo mi protección ante un cortocircuito y sobrecarga, que es un guardamotor. Entonces, yo al cerrarlo, pues yo ya puedo arrancar el motor, pero no lo puedo hacer porque este contactor, que es KM1, pues tiene sus contactos abiertos. Para ello necesito yo controlarlo a través de la bobina A1 y A2 del contactor que pertenece a este contactor. Por eso se llama KM1 y KM1, que es la bobina que le pertenece a este contactor, que es un elemento que nosotros vimos. Entonces, para ello también a este sistema le vamos a llamar sistema o circuito de control.
Tenemos que también protegerlo ante un cortocircuito y ante una sobrecarga, este diagrama o este circuito de control. Entonces le ponemos también un interruptor termomagnético de un solo polo, y donde nosotros lo vamos a proteger. Le agregamos un botón, el botón va a abrir o cerrar, y vamos a energizar la bobina A1 y A2 para que cierre estos contactos cuando yo energice. Ahí yo cierro el circuito, energizo la bobina y cierra el contactor y arranca el motor. Si yo suelto, se para, ¿no? Porque se desenergizó el contactor, la bobina del contactor. Arranco, paro, ¿sale? Entonces, obviamente si yo tuviera abierto aquí este interruptor termomagnético, pues no podría arrancarlo, ¿sí? De la misma forma tiene que estar cerrado para que arranque. Y de igual forma, si estuviera aquí abierto, por más que yo pulse y cierre este contacto de este relevador, de este contactor, pues no se va a poder arrancar el motor porque aquí está abierto las tres líneas. Hay que cerrar forzosamente el guardamotor, y de esa forma yo ya puedo arrancar o parar el motor. Este sistema se llama sistema de yogueo, ¿sí? Ahora vamos a ver físicamente cómo se conecta. Primero que nada, se conecta el sistema de fuerza, donde tenemos un guardamotor que es específicamente para proteger ante un cortocircuito hacia el motor y una sobrecarga. Tenemos el contactor, obviamente nosotros conectamos la línea 1, la línea 2 y la línea 3, y de ahí estos contactos de T1 va a L1 del contactor. Esto ya lo vimos en los ejemplos pasados, T2 a la línea 2 y T3 a la línea 3. De ahí posteriormente estos elementos como T1, T2 y T3 del contactor ya van directamente hacia el motor. Ahora, ¿qué nos hace falta o cómo podemos controlar hacer que se conmute este contactor o que cierre o abra? Pues le tenemos que agregar un botón para que podamos energizar esa bobina a través de A1 de este contactor y A2 y poder controlarlo. Entonces, para ello necesitamos hacer este diagrama, donde nosotros primero que nada tenemos que conectar un interruptor termomagnético de un solo polo, que es este en particular. Posteriormente necesitamos un botón, que es este que estamos viendo aquí. Este botón es que representa SB1, y después A1 y A2. A1 y A2 son la bobina que tiene internamente este contactor, que ya lo tenemos prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es conectar de la línea a 1. Entonces conectamos de la línea a 1, ¿sale? Ya tenemos esta conexión. Ahora, ¿qué sigue? Pues conectar de 2 hacia el botón. En este caso vamos a conectar hacia el botón, que es esta línea que estamos conectando de 2 a 3, en particular, ¿no? De 2 a 3. Y de ahí este botón tiene que ir hacia la bobina A1, hacia la conexión A1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo conectamos a 1, y A2 va directamente hacia el neutro. Entonces, lo conectamos directamente A2, que es esta línea azul, hacia el neutro. Y de esa forma, cuando yo mande el pulso, va a energizar la bobina, ¿sí? Y va a arrancar el motor, ¿sale? Que es el circuito que vimos ahorita. Este diagrama que representa prácticamente? Este diagrama que representa prácticamente, pues es esto, ¿no? Tenemos el guardamotor, ¿sí? Y cerramos el circuito también de control, y mandamos el pulso, arrancamos el motor, soltamos, mandamos el pulso, soltamos, y ese es el circuito que nosotros pudimos visualizar. Este es un sistema de yogueo controlando un motor trifásico para lo que es un sistema de control. Acuérdense que si no tuviéramos no controláramos este contactor a su bobina, no lo energizáramos, realmente no podríamos cerrar los contactos que tiene abierto y no pudiéramos controlar el motor. Ocupamos ponerle un botón para poder controlarlo, y de esa forma aquí es donde ya nosotros vamos a hacer todo el control o el diseño para controlar a los motores a través de este contactor, a través de su bobina A1 y A2 que pertenece a KM1, que pertenece al mismo elemento, y de esa forma vamos a controlar a los motores. Por mi parte sería todo en este arranque y paro de un motor a través de yogueo. En el siguiente video vamos a hacer el arranque y paro de un motor a través ya de botones por pulsadores normalmente abiertos y cerrados. Es el siguiente video de arranque y paro de un motor con autorretención.